políticas, y de repente un problema al momento de diseñar políticas puede ser lo que hemos mencionado hace rato, una falta de conocimiento del diagnóstico, ¿no? Entonces, en esta última parte del día vamos a hablar un poquito más sobre la caracterización de la agricultura en América Latina y el Caribe, cómo ha venido evolucionando, cómo es la agricultura en la región. Ella nos va a dar elementos para mañana cerrar el curso taller con una sesión sobre cómo diseñar ese conjunto de buenas políticas para el sector agropecuario. Con eso vamos a cerrar el día de mañana. Bueno, entonces, ya habíamos mostrado en la sesión, en la primera, el día 2, un poquito sobre cómo venía creciendo el sector agropecuario en la región. Y veíamos que había unos países con sectores agropecuarios muy dinámicos, incluido Chile, Brasil, mientras otros con crecimiento entre moderado y lento, Colombia, México, incluso Argentina, siendo una gran potencia. La mayoría de los países, de hecho, se ubican su crecimiento en esta categoría entre moderado y lento, y algunos países en plena contracción en sus sectores agropecuarios, muchos del Caribe y El Salvador por acá. Eso lo habíamos visto ya. Pero por ahí hubo incluso una pregunta: oiga, pero Brasil, ¿será que es el México de los años 70? Donde el PIB todavía representaba un altísimo porcentaje de la economía. No, para nada. Vean el papel del sector agropecuario dentro del PIB a nivel nacional. Brasil, menos del 5%, siendo la potencia que es, menos del 5%. Chile, otra potencia agropecuaria, 3,9%. México, 3,3%. Países en donde el sector representa entre el 5 y 10% del PIB nacional, está aquí entra Argentina, pero con 5 o 7, no mucho más. O sea, Argentina en algún momento se va a pasar a este lado. Ecuador, Perú, la mayoría de los países de la región entre 5 y 10%. Y países con una alta proporción del sector agropecuario dentro del PIB nacional, más del 10%, Haití, Guyana, Dominica, Belice, Bolivia, Guatemala y Paraguay. Importancia relativa del sector en la economía. Base primaria. Y en cuanto al empleo, tenemos países donde el empleo agrícola dentro del empleo total representa menos del 10%, como Chile, nuevamente. Argentina, vean esto, 0,5%, con la importancia que es el sector agropecuario y la potencia que es, 0,5% del empleo total es agropecuario, nada más, 0,5%. Una agricultura muy intensiva en capital, súper mecanizada, con un bajísimo uso de la fuerza de trabajo. Menos del 10% de estos países. Entre 10 y 20, aquí vas a tener a México y Brasil, pero ambos más bien en el límite inferior, que en cualquier momento se pueden pasar también para acá. La mayoría aquí, entre 10 y 20%. Y más del 20% que representa el empleo agrícola dentro del total, Haití 40%, Guatemala 29%, Nicaragua 28%, Honduras 28%, Perú 28% y así 26%. En todos los casos, sin embargo, si ustedes comparan qué ha pasado con el empleo, en todos los casos hay caídas importantes, en algunos sustanciales, en algunos menores, pero en otros 10%, 20% en las últimas 2 décadas. Y hablamos también ya un poco de la estructura productiva, de cómo ha venido cambiando.
Pero déjenme presentarles este cuadro que es muy interesante, que lo elaboramos para una publicación que se hizo sobre América Latina, sobre toda la economía, y el capítulo agrícola nos tocó a nosotros hacerlo ahí con algunos colegas. Entonces, vean, Centroamérica y México, la estructura productiva, cómo cambió entre principios de los 80 y 2005-2007, tendencia que ha continuado, ¿no? Pero vean, cereales pasa de 57 a 59 a 58, casi se mantiene, casi. Pero los oleaginosas, vean la caída de 10,4 a 3,5%. Caída de más de 1 millón de hectáreas en Centroamérica y México, ¿no? Mientras que hortalizas y frutas crecen en su participación, y ya vimos esa evolución de las exportaciones de frutas, hortalizas. Países andinos, la participación de los cereales dentro de la estructura productiva baja un poquitito, se mantiene alrededor del 37%, 37%. Frutales crece, hortalizas crece también, y oleaginosas también crece un poco. Y sobre todo Bolivia, Bolivia empezó a sembrar mucha soya. ¿Se acuerdan que decíamos? Brasileños, argentinos fueron a producir a Bolivia y a Paraguay. Y en Mercosur, vean los oleaginosas, pasaron de representar el 27% de toda su superficie a casi la mitad, 48%. Tendencia que continuó y que se espera que continúe, si se acuerdan de esas proyecciones para los próximos 10 años. Los cereales cayeron, pero esta es el gran cambio, las oleaginosas en esa región. Y en cuanto al sector pecuario, comparando 80-82 con 2015-17, pues hay aumentos en todos, a excepción de ovejas y cabras, que caen de 141 millones de cabezas a 109. Pero vean los pollos, de 1 a 3,5 millones, y los bovinos de 293 a 414. Predomina el azul, que son, ya se la saben, Mercosur, los grandes productores pecuarios, y de oleaginosas y de cereales. Bueno, si algo caracteriza a la agricultura en América Latina y el Caribe, es su enorme heterogeneidad, desde cualquier punto que la queramos ver. Entonces, tenemos, por ejemplo, desde el desierto más seco del mundo, ¿dónde está? Atacama, norte de Chile, claro, ahí no producimos nada, pero tenemos esas condiciones, hasta trópicos húmedos con precipitaciones de ¿cuánto? ¿Cuánto les gusta? 4.000 milímetros, o sea, una barbaridad, ¿no? Tenemos desde llanuras donde no alcanza la vista, o sea, la vista no logra ver nada del horizonte, que es casi donde da vuelta la tierra, ¿no? Hasta laderas de altísima pendiente. Me tocó trabajar mucho en los países andinos, y es impresionante. Uno dice, ¿cómo pueden sembrar en estas pendientes? Impresionante. Centroamérica también, ¿no? El Salvador, decíamos, tanta agricultura de ladera, y por eso también esos problemas de erosión, cuando les llueve tanto, pues se les deslava ahí todo el suelo, ¿no? Pero tenemos esos contrastes, grandísimas llanuras y mucha agricultura también de ladera. Y tenemos, ya sabemos, en cuanto a estructura y tenencia de la tierra, desde el pequeñito productor de traspatio hasta, ¿se acuerdan? Este productor, ¿cuántas hectáreas tenía de soya en Brasil? 250.000, santo Dios. Y respecto a los niveles tecnológicos, desde la agricultura más rústica que se pueda imaginar hasta
agricultura que no le pide nada a cualquier productor del país más desarrollado del mundo. Tenemos productores focalizados que producen para subsistir, no están vinculados al mercado con lo que compete su producción, y me tocó ahora trabajar mucho con ellos en Paraguay. En diciembre estuve allá analizando, entrevistando a puro productor de subsistencia hasta aquellos que se dedican exclusivamente a la exportación, productores que únicamente utilizan fuerza de trabajo familiar y aquellos que utilizan el 100% del trabajo asalariado. Y entonces imagínense todas las explotaciones de América Latina y el Caribe que están en medio de todos estos contrastes, ¿no? Hablamos ya de la superficie, de promedio de las explotaciones y cómo hemos estado observando por país, por región, estos procesos de concentración y fragmentación, pero lo que decíamos es que en cada país se están sucediendo simultáneamente ambos fenómenos de fragmentación y concentración, y que dijimos, tengamos ojo porque los censos no nos cuentan la historia completa, hay que ver lo que está pasando con la renta de tierras, con la agricultura de contrato. Pero ahora donde quiero focalizarme es en aquel segmento que representa el mayor porcentaje de productores en toda la región, que son los productores pequeños, lo que llamamos la agricultura familiar, y que representan el 81% de todas las explotaciones de la región. Y cuando voy a hablar de políticas, tengo que empezar a pensar en distintos tipos de productores, obviamente. Entonces, hay, decíamos, 9 millones de productores familiares en Sudamérica, casi 6 en Centroamérica y México, y 1,5 en el Caribe, agricultores familiares. Y hablamos que el agricultor está envejeciendo, y nuevamente el ir conociendo este tipo de información nos va a servir para diseñar mejores políticas, más focalizadas. Estos datos, esta edad, tienen que agregarle, porque dependiendo de cuando hicimos este estudio, que fue el del 2014, entonces agréguenle también, que seguramente se refiere hacia ese entonces, unos 4 años, agréguenle 10, yo creo, a estos números, ¿no? Estamos hablando de sesentones, aunque no es tan viejo, ¿verdad? No es tan viejo, no es tan viejo. Más respeto, sin agraviar. No, pero ya, con sus añitos, que como dice el tango, que no es lo mismo 20 años después, ¿sí? Es un factor absolutamente a considerar en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de la necesidad de ese relevo generacional. Agricultura familiar que está envejeciendo y que se está feminizando. Vean incluso el caso de Chile. En el 2007 ya 30% de todas las explotaciones agropecuarias estaban lideradas por mujeres. En Perú casi el 25%, en Nicaragua también como el 22% por la migración. Y en cuanto al tipo de agricultura familiar, porque hay dentro de la agricultura familiar también distintos mundos, ¿no? Pero tiende a prevalecer el de agricultura de subsistencia, son estos rectángulos verdes, seguida por agricultura familiar de transición y consolidada. Ahora, aquí ha habido unos fenómenos muy interesantes en cuanto a la dinámica de los distintos tipos de productores que mucha gente no esperaba, que
pues como decíamos, como lo mencionábamos, muchos de los que tomaban las decisiones, o de repente las toman, pues no tienen el conocimiento o tienen enfoques muy simplistas, enfoques que llevaron en economía general, ¿no? Y que les dicen, pues es que los mercados pues, van a funcionar de esta manera, hacia allá van. Entonces, ¿qué se esperaba? ¿Qué se esperaba? Pues los productores de subsistencia pues, van a salir, ¿no? de dejar de ser, son ineficientes, ¿no? Incluso los pequeños productores van a tener que salir del mercado, si no van a poder competir con la apertura comercial, con esos gigantes tan eficientes, productores gringos, etcétera. Pero miren qué interesante lo que ha sucedido con la agricultura familiar. Las flechas azules indican que ha sucedido algo menos de lo esperado, menos de lo que se esperaba, y las rojas ha sucedido algo más de lo que se esperaba. Vean, en todos los casos de los pequeños, de subsistencia o pequeño productor, incluso el mediano, que se esperaba que salieran, pues salieron mucho menos, dejaron mucho menos de ser productores de lo que se esperaba. Mucho menos. O sea, los políticos o los estudiosos decían, estos van a salir del mercado, estos también han salido algunos, pero en mucho menor medida de lo que se esperaba. Sin embargo, había unas tendencias como que los de subsistencia han pasado a ser productores de tiempo parcial en mayor medida de lo que se esperaba, o el pequeño productor se ha convertido en productor de subsistencia en mayor medida de lo que se esperaba. Entonces, hay dinámicas muy interesantes de la agricultura familiar y de los demás tipos de productores que no corresponden a lo que muchos estudiosos, y ya no digamos políticos, esperaban, que se tiene que tomar también en cuenta para cuando vamos a diseñar políticas. Bien. ¿Qué tan importante? Ya sabemos que es importante en cuanto al número de explotaciones de la agricultura familiar y en cuanto a su valor de la producción. Vean cómo llega a representar casi la mitad de toda la producción sectorial en países como Panamá, Nicaragua, Honduras, Guatemala, ¿no? 40% en Ecuador, Colombia, Brasil, casi 40%, 20% en Chile, menos en Argentina. Pero si ustedes se ponen a analizar algún rubro en específico, piensen, por ejemplo, en yuca, en México, Brasil, ¿verdad? Ahí casi que va a ser el 100%. Algunos tipos de frijol, casi 100%. Amaranto, no sé si ya entró ahí el gran productor, pero hay algunos rubros donde la agricultura familiar lo produce en su totalidad, ¿no? Entonces cobra todavía más relevancia. Y en cuanto al empleo sectorial, vean, en algunos casos 70 y más por ciento que lo absorbe el empleo sectorial, la agricultura familiar, ¿no? En Panamá, Honduras, Brasil, 74%, Chile, 61%. O sea, una fuente de empleo fundamental que nuevamente debo considerar al momento de diseñar políticas. Bien, respecto a los recursos naturales, estamos hablando de caracterización de la agricultura en la región. Bueno, si en el ámbito internacional se dice, wow, la región de América Latina con tanto recurso hídrico, tanta agua que tiene, sí, pero también tenemos serios problemas de estrés hídrico, estos marcados en rojo, ¿no? Muy serios. Y en cuanto a la deforestación, vean cómo ha caído la superficie cubierta por bosques, mientras que la superficie agrícola, vean cómo ha aumentado. De 90 a 2015, la deforestación afectó al 9% de toda la superficie arbolada y el 60% de la deforestación ocurrió en Brasil.
Centroamérica perdió 25% de sus bosques, Sudamérica 9,5%. Traigo fresco el dato de Paraguay, porque les digo que estuve ahí en diciembre. Paraguay tenía 20 millones de hectáreas cubiertas de bosque y en 20 a 25 años se chutó el 25%, 5 millones. ¿Por qué? Ya saben, soya, maíz y ganado. Entonces, ha estado mejorando el problema, perdona, o sea, la tasa de deforestación ha estado disminuyendo, pero sigue siendo un gran problema medioambiental. Y también la vez pasada hablamos un poco de degradación de los suelos. Decíamos nuevamente, la región es conocida porque tiene tantas tierras y de muy buena calidad. Pues sí, pero también hay un serio problema de degradación. En Argentina, miren, erosión hídrica está afectando a 25 millones de hectáreas. Bolivia, 41% del territorio está sujeto a procesos de degradación. Chile, 62% del territorio afectado por desertificación. Ecuador, 50% de la superficie, problemas de erosión. El Salvador, 75% por erosión hídrica. Ya sabemos por qué, esta orografía, estas lluvias, este cambio climático. México, con problemas de erosión eólica en 9% del territorio y de erosión hídrica en 12%. Uruguay, con erosión hídrica afectando el 13% de la superficie del país. Y ahí nos seguimos igual con esos problemas en el resto de los países. Que nuevamente, ¿por qué queremos saber de esta problemática? Porque para diseñar políticas tengo que pensar en el aspecto medioambiental. Me hubiera gustado ver un poquito más, que no lo presentaban en lo que presentó Villalobos y Víctor Suárez. No, presentaron lo del agua, pero no hicieron mención a, por ejemplo, el tema del suelo, ¿no? O el tema de la deforestación, o el tema de emisiones de gas efecto invernadero, que es, en un momento se lo presento, pero a esos problemas que hablamos de agua, de suelos, de bosques, agréguenle la frecuencia de desastres naturales en la región, ¿no? Provocados por el cambio climático. Pero decíamos, y esto ya se lo mostramos, el cambio climático nos impacta en la producción, pero también, como productores agropecuarios, somos responsables también del cambio climático, porque estamos emitiendo gases efecto invernadero con nuestra actividad productiva. Y mostramos cómo en algunos países, vean, 44%, 38%, en Argentina, en Colombia, Uruguay, 75%, pues el sector agropecuario es la principal fuente de todos los sectores de la economía, la principal fuente de la emisión de gases efecto invernadero. Y caracterizando también al sector para diseñar políticas, tengo que ver el aspecto de pobreza y seguridad alimentaria. Entonces, decíamos que la llevábamos muy bien en cuanto a la disminución de la inseguridad alimentaria, antes de millones de personas subalimentadas. Del 2000 al 2008, 2009 más o menos, después nos estancamos y posteriormente a partir de 2015, 16, 17 empieza a repuntar el problema correlacionado con el desempeño de la economía, que hay una contracción de la economía latinoamericana y entonces este gráfico también lo vimos, aumenta la pobreza rural, pobreza extrema rural y la subalimentación. Y son temas que tengo que considerar al momento de diseñar políticas.
Aquí vemos quiénes son los más pobres de la región. No está Haití, Haití debería estar acá. Pero están Honduras, Guatemala, México, con más del 50% de la población en pobreza. Después Bolivia con 30, y luego hay varios países entre 30 y 20 y tantos, casi 30. Venezuela, Argentina, República Dominicana, Nicaragua, Paraguay y Colombia. Después se da un bajón, alrededor de 20, Ecuador, Panamá, Perú, Costa Rica. Y luego, mucho más abajo, Brasil, Chile y Uruguay. Uruguay con prácticamente cero pobreza extrema. La Suiza de... Para este análisis, la metodología que se utiliza para medir la pobreza es la misma para todos los países o son las fuentes que ellos generaron. Veamos qué fuente es. CEPAL, Panorama Social de América Latina 2017. Porque ahí mucho se puede deber también a la metodología para medir la pobreza. Absolutamente, sí, porque el Banco Mundial seguramente presentaría aquí algo menor, para mucho menor. Exactamente. También no me parece que sea mayor en México que en Bolivia. Por eso digo, se debe a la metodología. Exactamente, y por eso también vemos aquí años distintos, ¿no? Distintos, que está respetando aquí la publicación, las metodologías de cada país. Muy buen punto, muy buen punto. Sí. Entonces de repente nos encontramos a Haití por acá, ¿verdad? Sí. Con $2 al día. Exacto. Exacto. Adiós. Como representantes de Haití. Traes $2 de viático. Bueno, entonces eso es, compañeros, lo que quería mostrarles y que nos va a permitir de alguna manera cerrar el día de mañana, cuando nos vamos a referir a la importancia de conocer, de hacer diagnósticos para diseñar buenas políticas. Entonces, comentarios, observaciones sobre esta caracterización del sector en América Latina y el Caribe. La disponibilidad de agua dulce para uso en la agricultura en México es un problema muy serio. En todo el norte. Sí. Por ejemplo, en México es un país relativamente pobre en disponibilidad de agua. Relativamente pobre respecto al resto del mundo. Y lo vimos ahí en la figura. Así. Y el problema es que tenemos 6 millones de hectáreas de riego. 6 millones de hectáreas de riego, pero que cada vez están teniendo menor disponibilidad de agua. ¿Verdad? Entonces cada vez en casi todo el territorio, en casi toda la zona norte del país, en realidad el recurso más limitante de la producción agrícola es el agua, no es la tierra. ¿Sí me explico? Y tenemos el problema en México de que en el norte hay tierra pero no hay agua, y en el sur hay agua pero no hay tierra. ¿Sí me explico? Sí. Pero cada vez en el norte del país el recurso más restrictivo de la producción es el agua, ya no es la tierra. Lo que vale es el agua, no vale la tierra. Y ahí deberíamos en estados como Guanajuato, por ejemplo, que está aquí a 2 horas y media, a 250 kilómetros. Y ahí deberíamos estar esperando algún tipo de instrumento de política que fomente un uso más eficiente, más racional del agua, ¿no? Aunque sea para el gran productor, ¿no? Independientemente. Independientemente. Seguramente viene ahí, ¿no? Entonces, ¿algún otro comentario sobre la problemática Ajá. Bueno, yo considero que otro de los grandes problemas que enfrenta el sector es la urbanización de tierras agrícolas. La parte del Bajío, por ejemplo, cada vez se van haciendo más pequeños los tamaños de parcela y se van incrementando. Incluso en muchos casos, por la herencia del ejidatario,
que le va heredando a sus hijos, se va partiendo y prácticamente van quedando lotes para... La fragmentación de la que hablamos y la urbanización, exacto. Ajá. Gracias. Y ese es un tema, ¿cierto? Al momento de diseñar políticas, no es lo mismo diseñar para 10 que para 100. Entonces, esa fragmentación que mostramos es un tema real. Sí, hay una concentración de la tierra, pero decíamos, en todos los países se están observando todas estas dinámicas. Claro, cuando agregamos, prevalece más uno u otro, pero se observa de todo, ¿no? Y es un tema a considerar. Bueno, habría que ver también que la mayoría de las políticas se estructuran conforme a base, digamos, una división política, ¿no? Ya sea municipal, estatal, a veces regional, pero muchas veces se deja de lado el enfoque de cuenca, que básicamente es la que determina la disponibilidad de agua y de recursos, ¿no? Apenas es que están haciendo, ahorita igual nosotros estamos trabajando con unos asesores de López Obrador, y es donde nosotros les hacemos mucho énfasis, ¿no? En que cuando nosotros analizamos todas estas cuestiones desde el enfoque de las cuencas, pues ya la parte de la división política queda de lado, ¿no? Ya no cae. Entonces, aquí tenemos en cuenta precisamente la disponibilidad de agua, de tierra, pero con este enfoque, ¿no? Absolutamente. El enfoque de cuencas que de repente se nos olvida. Hay mucho trabajo. Prevalece en algunos países, Perú se trabajaba mucho enfoque de cuenca, pero en otros no. ¿Qué tan receptivos han sido estos asesores? Bastante. De hecho, precisamente nosotros nos hemos apoyado en Conagua porque ellos sí tienen una división política, bueno, más bien es una división administrativa de cuencas. Entonces ya hay un trabajo previo y ellos dicen, perfecto, nosotros no lo estamos viendo desde ahí, y se están diseñando programas de desarrollo territorial con enfoque de cuenca. Y al momento de tratar de jalar a los distintos gobiernos, ¿qué tal? Ahí todavía no se llega en eso, ¿no? Se está pensando precisamente en el diseño de cómo abordar. Ok, que quizá va a representar un reto interesante, ¿verdad? Es una utopía. Una utopía, a ver, cuéntanos por qué. De favor. Al final, yo creo que en los países donde funciona este trabajo es donde de hecho se organizaron así, ¿no? La parte política administrativa se estructura a partir de las cuencas, ¿no? Pero donde ya tienes una división política administrativa establecida, pues las cuencas rebasan 6, 7 estados, 8 estados, y no bien difícil coordinar entre... es imposible, ¿no? Yo tenías que hacer una reorganización política administrativa primero, respetando el tema de las cuencas, o microcuencas, o nanocuencas. Una 5T. Más o menos, sí. Sí, porque de otra manera es muy complicado hacer coordinación entre niveles federal, estatal, municipal, cuando partes. O sea, el caso de Conagua es paradigmático, está organizado por cuencas, ¿no? Efectivamente, pero pues son 12, 14 estados cada una de esas cuencas, ¿no? Entonces, hacer la coordinación de las partes altas, medias, bajas de la cuenca, entonces yo no le veo viable mientras no reorganices la parte administrativa política respetando la configuración del territorio, ¿no? Y ya se hicieron, tenemos ya casi 20 años haciendo ese tipo de ejercicio, no te duran ni 2 años, 3 años y acaba, ¿no? ¿Compartimos ese pesimismo de Van Rubio o vemos por ahí una lucecita que nos permita ser un poquito más optimistas? En el mundo lo que habita de eso pues son lo que se llaman autoridad, ¿no? Como el TENES en Estados Unidos, que son organismos que supraestatales, que es el problema que es muy difícil en México cooperar a nivel estatal, entre estados, ¿no? Y es pues, para todo, el agua, el petróleo, muchas cosas que son, o sea, pues sí hay luces ahí, ¿no? Digamos, hay este ejemplo de el libro muy famoso de los años 60 de David Barkin y Motequín, que fue la tesis de uno de ellos, de doctorado, ¿no? Donde describe todo
lo que llaman la autoridad del tenis, o sea, una autoridad sobre los estados para la costa del lago. Parecido a lo que se quiso hacer en el sureste con el plan, estuvo Norton ahí, el plan del dios de la lluvia, Chuck. También, o sea, ¿cuál es el problema? Que tiene que haber una autoridad, así se llama, ¿no? Tennessee Valley Authority, por ejemplo, en Estados Unidos, que va por encima de los estados, ¿no? O sea, ¿qué cambiable es eso en México? Pues, no sé, no debe ser difícil, ¿no? Y yo hacía un resumen de lo que tú decías, rápido. Primero, en cuanto a las políticas, dice que el crecimiento verde es importante siempre, o sea, y que debe haber una mayor coherencia entre las políticas, digamos, la tributaria, la energética, la del transporte y la agricultura, que es la que más preocupa también. Subsidios, por ejemplo, a la gasolina y al diésel, lo que mencionaba él, ¿no? El doctor Salas, ¿no? A la electricidad para proteger la agricultura, pero por supuesto sacas más agua que la que debiera sacar si no estuviera subsidiado, va contra el ambiente, pero ¿cómo conjugas estos, el nitrógeno? Por ejemplo, ahorita dentro de ambos hay un grupo de ecologistas que se oponen a varias de las cosas que se proponen, ¿no? Por ejemplo, dice, pues, ¿para qué las refinerías? ¿O para qué los fertilizantes si el nitrógeno es altamente deteriorador? Bueno, pero quieres más nitrógeno porque quieres aumentar la producción. Entonces, ¿cómo le hacen? Lo que decías al principio, para aumentar la producción sin dañar el ambiente. Entonces, hacer política, pues ya fue a quitar los cosas. Entonces, es lidiar con metas opuestas, si no, no es política, ¿no? O sea, la política es lidiar con metas opuestas, que es, el balance siempre es muy difícil, ¿no? Caminas en una dirección. Es donde caminan las gimnastas, ¿no? Las barras de equilibrio. Tantito para acá, te caes, te das tantito para acá, te caes también. O sea, esa es la política, ¿no? Siempre vas a tener estas metas opuestas, ¿no? Porque si no, no puedes. Entonces, yo vería en ese sentido, por ejemplo, y en los países del mundo pues tienen un gran desarrollo, inclusive los mismos norteamericanos tienen bases de datos o tienen donde tú puedes consultar a nivel de estado y casi muchos, el 60% de los productores pueden consultar en su región qué prácticas sostenibles de no labranza, de cómo reducir el nitrógeno, lo pueden consultar metiéndose a una computadora, pues, ¿no? O sea, hay un gran avance en eso. Entonces, y finalmente yo diría que la tendencia mundial, la que tú mencionas también y que es importante el diseño de la política, pues es el reducir subsidios con gran impacto negativo sobre la gente. ¿Sobre? Eso lleva, ¿no? Y finalmente, los retos para el diseño de la política en México, se han mencionado, tenemos 6 millones de UPAs. De UPAs no los tienen de unidad de producción agrícola, ¿no? De UPAs hay más. 6.4 millones. Casi 5 millones de menos de 5 hectáreas. Baja escolaridad, avejentamiento, edad. La UPA no es principal fuente de ingresos. Está la feminización también de la agricultura como un reto. Y hasta ahorita, que eso cambió ya con el nuevo gobierno, se hacían cambios solo para maquillar. ¿No? Hoy eso afortunadamente es bastante diferente. Y yo siempre le pongo como ejemplo una pregunta de política. ¿Cuántos nombres ha tenido la Secretaría de Agricultura mexicana? ¿Cuántos ha tenido el de Estados Unidos? Gracias, Leo. Gracias por los comentarios. Me llamó mucho la atención el primero que hiciste sobre esa institucionalidad federal que de repente se requiere, aunque haya esta descentralización en sus gobiernos estatales, pero que para atacar ciertos problemas, de repente hay que crear cierta institucionalidad, ¿no? Entonces eso pues nos abre por ahí una puertita y no nos hace ser tan pesimistas, ¿no? Estamos viendo incluso algunos cambios, hoy estaba viendo o ayer en las noticias estos cambios en el poder judicial que van en ese sentido para acabar más rápido con la corrupción. Pues si empieza a suceder ahí, ¿por qué no puede suceder en otros sectores, no? ¿Quién más? Sí, le pasamos de favorcito. En términos de lo que se presentó, lo que se puede observar es que en América Latina y el Caribe hay situaciones semejantes.
hay problemáticas que se comparten, sin embargo, solamente cuando puedes ver, digamos, la suma de todas estas problemáticas vistas a través de todos los países, puedes percibir que hay esas problemáticas comunes. Y, por ejemplo, hay toda una serie de problemáticas comunes en términos del manejo ambiental, del deterioro ambiental, de la pérdida de suelo, etcétera. Todo este tipo de problemáticas son comunes y eso daría, digamos, el entender que hay problemáticas comunes podría dar pie a generar políticas, digamos, intercontinentales comunes. Si tenemos un problema con la emisión de gases de efecto invernadero, todos los países, pues entonces ahí tendría que hacerse una ronda, o sea, podría hacerse una ronda de discusión. Yo me incluyo en este caso a Estados Unidos y Canadá porque finalmente ellos se mueven con otras cosas y Estados Unidos no firma acuerdos que dañen la visión de modelo que tiene, pero en el caso de estos países todos tienen acuerdos firmados que podrían servir como punta de partida, ¿no? La otra cosa es que cuando ves el aspecto de la agricultura, del predominio de una agricultura familiar a nivel de todos los países, también esto te lleva a la idea de que para los investigadores tendría que ser un punto importante el analizar, digamos, esta predominancia y cómo es que digamos, qué tipo de resultados ha dado. En unos países ha dado buenos resultados, en otros países no. Sin embargo, ese es un fenómeno que cruza todo el continente, esta cuestión de la agricultura familiar. Entonces, tendríamos que estar analizando también desde un enfoque de sistema de producción cómo atender esa agricultura familiar, no solamente en términos de dejarla tal cual es, ¿no?, sino de cómo tendría que ser el desarrollo de esta agricultura familiar sin perder su esencia, porque ahí está. Y si da buen resultado en algunos casos, entonces ¿por qué? Si da mal resultado, entonces ¿cómo? Si predomina, ¿cómo puede ser que dé buenos resultados? Y eso implica también políticas que visibilicen esta situación. No sé, hay países que ya las tienen como Chile, pero en el caso de México hay una enorme pugna entre cómo analizar la agricultura familiar, o la sociologizas mucho o la contrapones con la agricultura altamente tecnificada, y eso te lleva a callejones sin salida. Es decir, el investigador como que busca callejones y de pronto pues se topa con paredes, ¿no? Sí. Entonces creo que más bien son escenarios abiertos que tendría que analizarse y que son puntos de partida. Sí, sí, Marisa, me encantaron tus comentarios, porque fíjense que esto lo veíamos mucho en el FAO, ¿no? Estas problemáticas, veíamos, los países están compartiendo estas problemáticas comunes, ¿no? Entonces deberíamos de pensar en ver cómo se van diseñando esas políticas que ayuden a todos. Y esto es algo de lo que trabaja la FAO en las oficinas regionales, ¿no? Entonces, cuando estuve en la oficina de Santiago, ¿cuáles eran nuestros ejes de trabajo? Y en función de ellos se reunían los representantes de los países, ¿no? O el ministro de Agricultura o el subsecretario, Agricultura familiar, si es donde está el 80%, cambio climático, seguridad alimentaria, y me está faltando una que no me acuerdo, ¿no? Como 4 áreas prioritarias en donde buscabas trabajar con los países, tratando de aprovechar esa problemática común y ver cómo se podía, pues, caminar hacia adelante, aprovechando tu segundo punto, que era, pues, en alguna área de repente un país ya tiene mucho camino andado, traigámonos esa experiencia. Entonces, por eso organizábamos muchos foros para tratar de compartir experiencias, ¿no? Por ejemplo, microfinanzas rurales. Perú, también, pero Perú y Bolivia tienen una experiencia riquísima en microfinanzas rurales que mucha gente no conoce, ¿no? Agricultura familiar, ahí está Brasil, ahí está Chile. Entonces, eso es lo que ha buscado también este tipo de organismos multilaterales como FAO,
el difundir esas prácticas, ese conocimiento, para que los países no tengan que caminar una y otra vez el camino que ya andaron muchos otros, ¿no? Entonces, gracias por sus comentarios tan relevantes. ¿Quién más? Beto levantó la mano. ¿No? No todos, por favor. Tenemos tiempo para todos. ¿Algún último comentario? Los dejó exhaustos la tarea, ¿verdad? Comentaba Salomón también el tema de la mano de obra, la escasez de la mano de obra, que es un problema fuerte. Digo, se ven berries, se ven aguacate, muchísimas actividades agrícolas. Es difícil obtener trabajadores agrícolas, ¿no? Contrariamente a lo que se pensaba de que era una fuente de mano de obra no cualificada, es un problema ahorita para las unidades de producción. Aquí en México. Sí, en todos lados, en café, en berries, en hortalizas, es un fuerte problema conseguir empleados agrícolas. Porque ya no tienen glamour la agricultura, etcétera, etcétera. Y ahí parece que hubo también, esa es una de las diferencias del NAFTA, del TLC, con el nuevo, ¿no? Creo que, no sé quién sabe algo, pero yo leí, no recuerdo muy bien, en donde hay ciertos compromisos en términos del trabajo asalariado que tiene que tomar, del salario mínimo en México, ¿cierto? Entonces eso pues también nos va a repercutir en una menor competitividad, ¿no? Cuando le subamos acá costos de producción, porque se supone que mucho de nuestra competitividad en esos rubros lo basábamos en una mano de obra barata. Entonces por ahí, bien, estamos viendo, es complejo, ¿no? Es complejo. Por tanta diversidad, hablábamos, ¿se acuerdan de la heterogeneidad? La hablamos en América Latina, pero en cada país, de repente, hasta en cada región, hay una heterogeneidad enorme. Aún así, tenemos que considerarla si queremos que nuestras políticas tengan impacto. Es complejo, mientras más grande el país, más heterogéneo, más complicado. Pero podemos estarnos gastando miles y millones de dólares en programas, y pues sí, como decía la presentación oficial, con pocos impactos, aunque no sabemos exactamente cuáles hayan sido estos, ¿no? Últimos comentarios antes de decir chao. Bueno, mañana les pedimos nuevamente, como siempre, ser muy puntuales, porque vamos a conectarnos primero con Fauno nuevamente en Roma. Acuérdense que ellos están 7 horas adelante, van a ser las 4 de la tarde, y nos van a hablar primero sobre el tema que hemos tratado de enfatizar también, de ese crecimiento sostenible de la agricultura. Quedamos que sea factible, ¿se acuerdan? Y que obviamente necesitamos todas estas políticas que incentiven que el productor empiece a producir con prácticas climáticamente inteligentes, dijimos, ¿no? Hay que seguir produciendo mucho, pero de manera que no sigamos emitiendo tanto gas de efecto invernadero o que estemos degradando nuestros recursos naturales. Entonces, la primera sesión nos van a hablar sobre esta alianza global para la agricultura climáticamente inteligente, que toma la parte macro, la parte política, la parte de los países, ¿no? Y posteriormente nos vamos a conectar con el CIA, con Colombia, en donde nos van a dar esa metodología, esas herramientas que nos permiten medir qué tan inteligentes son esas prácticas climáticamente inteligentes. Cerramos el día y el curso hablando de herramientas que nos permitan diseñar buenas políticas ante este complejo y esta caracterización tan compleja de la agricultura en cualquier país y en la región. Ok, entonces
Aldo Maní,